Hola, bienvenidos a una nueva presentación de Archicad. En este caso, la presentación será sobre Archicad Star Edition. La versión Star Edition se diferencia de Archicad en que tiene algunas menos herramientas, casi todas dirigidas a la colaboración con otros profesionales utilizando Archicad, es decir, TeamWork, módulos vinculados, referencias externas, casi todo lo que conlleva lectura de ficheros externos para posibles colaboraciones en grupo. Aún así, le permite a Star Edition tener solo un fichero para hacer todo un modelo, donde estará todas las secciones, plantas, por supuesto, listados, planos. Incluso puede exportar e importar a los formatos más habituales de intercambio, como puedan ser DWGs o DXFs e incluso IFCs, y por supuesto tendrá también conexiones con programas de mediciones y a través del formato, como ya he dicho, IFC, con programas de instalaciones y estructuras. El modelo que vamos a levantar es estos 3 volúmenes para conformar ese edificio, un edificio de uso público, donde vamos a conformar una serie de estancias a manera de oficinas para recoger a público, con lo cual veremos que habrá muchos espacios diáfanos. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es abrir uno nuevo, un archivo nuevo, para que planteemos el proyecto desde cero, con una plantilla. Siempre hemos explicado la importancia de estas plantillas de cara a las bibliotecas que carga, a los parámetros y a los atributos de los elementos que va cargando. En este caso también tendremos las vistas para poder darle un guión a esta presentación. Pero, como siempre decimos, esto es igualmente aplicable a cualquier proyecto. Al final siempre tenemos una serie de planos que vamos a conformar para nuestros, independientemente de su tamaño, para nuestros proyectos. Bien, este es el entorno sobre el cual vamos a trabajar. Lo vemos en planta, una parcela, también lo veremos en ventana 3D. Ahí lo estamos viendo. Sobre esta parcela trabajaremos para levantar ese edificio compuesto de esos 3 volúmenes que hemos visto. Los ficheros generados por estas 2 versiones no serán intercambiables entre sí. Como vemos, la misión de Archicad Star Edition es poder tener un BIM, un programa BIM, a un precio realmente competitivo sin perder todas las excelencias del BIM. Tener todo compuesto, construir un modelo, todo compuesto en un solo fichero, con la posibilidad de comunicarse con los distintos colaboradores con los cuales tengamos que trabajar o colaborar. Bien, pues dicho esto, continuamos para insertar nuestro modelo. Hemos visto el entorno, que también lo mostraremos aquí. Tenemos unas definiciones de pisos, aquí las estamos viendo, donde ese entorno que hemos visto estaba colocado en el piso inferior y desde la baja vamos a empezar a trabajar. Vemos que cada uno tiene altura 3,10 metros y para visualizar en la planta baja, ahí lo vemos en la barra de título donde nos encontramos, decía que para poder visualizar la barra, el elemento inferior, vamos a utilizar trazar y referenciar, que nos permitirá ver esto. Habilitamos trazar y referenciar para decirle que queremos verlo. Está fuera de pantalla del cazado, pero le vamos a decir que vamos a ver el piso, el cual se encuentra debajo del actual. Ahí lo estamos viendo. Conocemos trazar y referenciar dentro del entorno de Archicad Star Edition 2009. Vemos que podemos darle más o menos importancia o cambiar a cualquier otro color o incluso ver el color original, cómo se escribió, cómo se construyeron estos elementos. Vamos a mantener ese color rojo para diferenciarlo claramente y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Muy importante el poder ver cualquier vista en cualquier otra vista, como nos permite trazar y referenciar, porque los elementos no están en la vista y vemos este elemento no está activo en esta vista, pero sí nos podemos valer de él para recoger atributos o para reconocer su perímetro o su área. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta muros
para insertar esos 3 volúmenes de los que hablábamos, que luego iremos modificando porque en principio los insertaremos de una forma bastante general. Insertamos un muro de inicio. Muy importante los favoritos. Los favoritos no son otra cosa que definiciones que habitualmente utilizamos y que necesitamos guardar para no tener que definirlas continuamente. Esa necesidad no es provocado porque si no la utilizásemos no pudiésemos trabajar con Archicad, pero sería una pérdida de tiempo repetir órdenes que ya hemos hecho. De tal manera que cuando entramos en la definición, por ejemplo, de un muro y ya hemos recogido favoritos, también los tenemos disponibles aquí. Estos son los muros que habitualmente utilizo para esta presentación o para cualquier otra. Es importante también hacer mención a que con el paso del tiempo, solo por ir trabajando con estos favoritos, conseguiremos una gran colección de definiciones para luego no tener que definirlas nunca más. Nosotros vamos a insertar nuestros muros de una forma rectangular. Le vamos a decir que la inserción sea en el exterior o en el interior. Sobre la marcha podemos ir cambiándolo. Vemos también cómo el informador nos permite, ahí lo estamos viendo, introducir una entrada de teclado. Sin más podríamos escribir las distancias o podríamos apoyarnos también en elementos como nosotros vamos a hacer sobre esa plantilla que teníamos de nuestro modelo. Continuamos insertando volúmenes. Ahora será este que vamos a insertar y uno más que vamos a elegir que sea inclinado como este que aquí vemos. Bien, pues una vez que lo hemos insertado, los vamos a ver en la ventana 3D. Ya vamos a la ventana, ahí lo estamos viendo, y aquí vamos a hacer una serie de modificaciones a nuestros modelos, a nuestros volúmenes. Lo primero va a ser deshacernos de los elementos que nos sobran. Muy fácil, presionando la tecla control aparece una tijera, la cual nos permite borrar los elementos. Vamos a desbloquearlos, a desagruparlos, o a suspender los grupos. Estos elementos, vamos a ver esto que acabo de explicar. Cuando insertamos elementos, Archicad tiene una de las propiedades que tiene o que puede tener, es que los elementos se autoagrupen de forma automática por el hecho de haberse insertado en una sola orden. Esto no tenemos por qué separarlo, sino que podemos suspender los grupos momentáneamente. Aún así seguirán formando parte del grupo. Vemos cómo ese puntero con forma de tijera nos permite borrar los elementos sobrantes, tan sencillo como esto que estamos haciendo. Ya veíamos en la planta cómo Archicad iba haciendo limpieza de los elementos. Esto es muy importante para ganar tiempo, con lo cual la delineación siempre nos llevará a menos tiempo. Y continuamos ahora dándole altura a los distintos muros que tenemos. Decía que podemos ver que forman todavía parte de un grupo y le vamos a darle distinta altura. Podemos hacerlo, como vemos, de forma gráfica, es decir, una entrada numérica nos permite que con 4 metros tengamos, ahí lo estamos viendo, nuestros muros a la altura que nos interesa. Vamos a hacerlo con los demás. No solo cambiaremos la altura, sino que también cambiaremos más atributos, como por ejemplo sus materiales. Ese segundo volumen le vamos a dar 7 metros y este tercero le vamos a decir que tenga 13 metros. Unas simples entradas numéricas nos han permitido modificar, ahí lo estamos viendo. Una vez aquí podríamos seleccionar de nuevo los elementos y modificarles los materiales. No he explicado durante la inserción de los muros sus definiciones o parte de sus definiciones. Vemos cómo aparece poca literatura para explicar cuáles son los atributos que podemos modificar. Siempre habrá un icono o un dibujo para hacer esto. Esto también es una de las bases por las cuales Archicad tiene un fácil aprendizaje. Siempre hay un icono que de forma muy gráfica explica qué es lo que está pidiendo, cuál es el atributo. Pues la plumilla para la trama, la plumilla para el perímetro de la trama, la plumilla para el fondo de la trama, el material en una de sus caras, la altura. Todo el mundo puede ver
o diferenciar muy fácilmente que ahora estamos hablando de la altura del muro sin necesidad de escribirlo, puesto que ya decimos que el lenguaje gráfico es mucho más fácil de entender. Decía que para una de las caras podríamos modificar y recoger materiales. Todos estos materiales que aquí aparecen es una propuesta que aparece en la plantilla que yo estoy utilizando. Por supuesto, Archicad lo que pretende es que, como el paso del trabajo de cada uno, esto se vaya generando de forma consecuente al trabajo. Vamos a elegir, por ejemplo, superficie de hormigón para decirle OK, y vemos cómo ahora aparecen esos muros con ese material. Bien, pues lo que vamos a hacer es no ir dándoselo uno a uno, sino haciendo uso de los favoritos. Los favoritos nos permiten antes, durante o después, como todos los elementos en Archicad, se pueden modificar antes, durante o después, y los favoritos como tales también se pueden aplicar después de la inserción. Ahora lo que vamos a hacer es que todos estos muros, ahí lo vemos, tengan esos atributos. Lo mismo vamos a hacer con el segundo volumen. Le vamos a decir que tenga la misma altura, pero cambiando esos materiales, y ya por fin a este tercero exactamente igual. Distintos materiales, distintas alturas, partimos del elemento apoyándonos en la planta y ahora estamos trabajando por comodidad en la ventana 3D. Siempre trabajaremos en la ventana en la cual más cómodos nos sintamos. Vamos a colocar ahora la solera. Para ello vamos a utilizar una herramienta forjado. Lo mismo, estamos en las mismas condiciones, entraríamos en la herramienta forjado y como vemos es exactamente igual que la herramienta muro. Simplemente que en vez de ser un paramento vertical es un paramento horizontal. Lo mismo, cogemos en este caso el favorito, lo podemos hacer a través del diálogo que hemos visto antes o a través del que vemos ahora. Le decimos OK. Vamos a utilizar alguna de las propiedades que Archicad nos permite para modificar las geometrías. Antes de eso me estoy dando cuenta de que este ala quiero que sea más corta y para ello lo que voy a hacer es irme a la misma vista en la que nos encontrábamos. Veo que este desde aquí mismo es muy grande, lo selecciono y hemos modificado altura y materiales porque no quiero que sea tan larga esa ala, quiero que sean más parecidas los volúmenes, y lo que voy a hacer es hacer un simple clic. Vemos todas las posibilidades que nos permite Archicad a la hora de modificar elementos que son individuales, pero como se unen entre sí forman una geometría, y en este caso me permitirá no solo, vamos a arrastrarlo aquí para que se vea, modificar su altura como hemos hecho, sino insertar un nuevo vértice o redondearlos con una tangente o un punto de paso, modificar en paralelo, hacer que sea trapezoidal o poligonal nuestros muros y por supuesto siempre modificaciones de cambio de posición, arrastrando, elevando, girando, simetrizando o multiplicando. Nosotros vamos a decirle ahora que sea 5 metros más corto, ahí lo estamos viendo, y por supuesto siempre cuando volvemos a la planta ahí lo tenemos modificado, hemos perdido 5 metros en nuestro modelo. Lo que ya podemos observar es que en cualquier vista podemos movernos sabiendo que todo se va a actualizar y va a estar plenamente coordinado. Bien, pues estábamos insertando el forjado para hacer que fuese la solera. No vamos a insertarlo en esta o sí vamos a insertarlo en esta capa, pero para ello lo que voy a hacer es llamar de nuevo a la vista de inserción de nuestro forjado. Es muy importante hacer mención a que si hacemos clic en esa vista, las definiciones